del Tribunal Suprem. Ens ha acompanyat uns quants dies en aquests 4 mesos. Senyor Martín Pallín, bon dia, bona hora i gràcies per tornar-s'hi a posar. Parlàvem abans amb l'advocada de Carme Forcadell, ara escoltava vostè també el Josep Lluís Carod Rovira i a la Montserrat Nebrera. A vostè l'ha sorprès que la Fiscalia no hagi mogut ni una coma d'aquestes conclusions finals o, com deia la Montse, això habitualment ja és així? Buen día, Lidia. Bueno, no, en realidad ha habido unas modificaciones bastante significativas. Lo normal en una calificación de esa extensión es que no se modifique, pero la propia Fiscalía anuncia en el encabezado del escrito, dice, las variaciones en negritas. Si uno se va a las negritas, se encuentra con un párrafo totalmente negritas, en que cuantifica pues el número de incidentes, de scratches ante cuarteles, ante hoteles, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, todo eso podía haber sustituido a esa enumeración un tanto grotesca de las erosiones leves de guardias civiles que no se sabe en qué consistían. Pero sobre todo, para abreviar, lo más llamativo es que está en negritas el artículo 36, que es el que impide entrar en el tercer grado hasta que no se cumpla la mitad de la condena. Eso no estaba antes. Sí. Lo ponen ahora en negritas y alguno ha tratado de justificarlo diciendo que es normal que el fiscal pues pida la aplicación del artículo 36. Es rotundamente falso. El fiscal no lo pide casi nunca. Yo he estado en juicios en que se han pedido 117 años y el fiscal no ha pedido la aplicación del artículo 36. Luego, no sé por qué lo ha introducido ahora i recalco en negritas. Sí, de fet, una de les poques variacions que hi ha és aquesta que ens assenyala. Escolti'm, vostè ha deixat clar que això ni és habitual ni s'acostuma a fer. Creu que és aplicable, a més, en aquest cas? No, bueno, en absoluto. O sea, yo creo que se trata de un proceso, de un contenido político que el que lo quiera negar es porque se empecina en perpetuarse en el error, y esto ha llevado en la historia a mucha gente ante los tribunales de la Inquisición. El pobre Galileo tuvo que rectificar, ¿no? Me parece una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no? Pero, en fin, yo ya a estas alturas tengo la sensación de ser una especie de marciano en el reino de Felipe VI, porque parece que voy en contra de la corriente. Yo pienso que, efectivamente, pues las penas son desmesuradas, el delito de rebelión, lo vengo sosteniendo, no existe, pero ahora, y se ha hablado antes, entramos en una fase que es la más interesante, en mi opinión, porque ahora ya no hay, digamos, protagonistas externos, como son los testigos, los policías. Ahora los protagonistas son los actores del guión, y el guión es, por un lado, la acusación del Ministerio Fiscal, la Abogacía y vos, y por otro lado, los argumentos que utilicen las defensas. Ese guión ya está escrito, hay que exponerlo oralmente. Yo creo que he escuchado antes que si se podía leer, está prohibido leer en el procedimiento español. Todos los que hemos presidido una sala hemos llamado la atención a los abogados que pretenden leer sus informes. Otra cosa es que, por ejemplo, una cita o algo, pues se acuda a leerla. Pero el informe tiene que ser oral, espontáneo, elocuente. La oratoria es un elemento fundamental en el proceso penal y vamos a ver cómo se desarrolla. Ara li preguntàvem a l'advocada de Carme Forcadell si amb aquestes conclusions tan dures de la Fiscalia, a la tarda sentirem les de l'Advocacia de l'Estat i les de l'acusació popular, el Tribunal té marge per fer alguna cosa que no sigui condemnar. La lletrada Arderiu deia té tot el marge. José Antonio Martín Pallín també creu que té tot el marge?
Perdón, no te Es decir, el tribunal tiene margen con estas acusaciones, con una prisión preventiva que suma más de 1 año y medio en algún caso. ¿Tiene margen para una sentencia que no sea condenatoria? Veríamos en qué grado. Sí. El margen es total. O sea, el tribunal, según la ley desde 1882, dictará sentencia según lo acontecido en el juicio y, por tanto, a la vista de eso, a la vista de los informes y también teniendo en cuenta la última palabra de los acusados, que va a ser un momento muy crucial e interesante, tiene todo el margen que quiera. Lo que pasa es que la lógica de los acontecimientos, tal como los hemos vivido, nos lleva a que el margen puede pasar entre considerar una tentativa de rebelión, una sedición centrada en algunos autores y en otros no, una malversación también que se imputa a unos sí y a otros no. Por ejemplo, hay gente en libertad como Santi Vila al que se le piden 7 años de prisión, ¿no? O sea que todo está absolutamente abierto. Sobre la puesta en llibertat, també ens deia l'advocada, quan acabi el judici la demanarem. Alguns advocats, em sembla que Xavier Melero en alguna ocasió també s'ha manifestat, confiat en que puguin esperar la sentència en llibertat. Això és esperable també? Bueno, yo creo que si se ha mantenido de una forma constante y reiterada la prisión provisional basándose en argumentos inexistentes en la ley, porque no había peligro de destrucción de pruebas, no habría peligro de fuga, y después es curioso porque una de las últimas resoluciones del juez Llarena ya elimina el riesgo de fuga y se fija en algo verdaderamente sorprendente en una sociedad democrática, en la posibilidad de la reiteración delictiva, es decir, que cuando salieran iban a decir que seguían siendo independentistas, lo cual suena absolutamente surrealista. No encontró razones para acordar la libertad, no sé por qué las va a encontrar ahora. El riesgo de fuga, bueno, eso es como si acusan a un consejo de administración de un delito socioeconómico, uno de ellos se fuga con una amiga a Brasil y entonces pues todos los demás tienen que ir a la cárcel porque hay riesgo de que se echen una amiga y se vayan a Brasil, ¿no? Senyor Martín Pallín, i ara escoltarem també el Josep Lluís i a la Montserrat, perquè en qualsevol moment el magistrat Marchena ens pot ja començar la sessió, però vostè, com a fiscal emèrit d'aquest tribunal, no sé si està en condicions de valorar què li ha semblat l'actuació en general de la Fiscalia. Ha estat en algunes vegades posada en qüestió per imprecisions, per errors en les preguntes. L'exhibició dels vídeos va ser especialment caòtica, sense poder datar exactament d'on eren les imatges. Aquestes coses, clar, com que habitualment no seguim molts judicis al Tribunal Suprem, són habituals en un judici tan llarg o hi ha hagut errors més de fons, de falta de preparació, de deixadesa, no sé, vostè, prefereixo que l'adjectiu els hi posi vostè. Bueno, yo la verdad que no me gustaría hacer mucho hincapié en criticar la actuación de la Fiscalía, entre otras cosas porque algunos de ellos son compañeros, alguno es alumno mío en la universidad, pero se ha puesto de relieve, o sea, observadores que incluso han sido muy partidarios de decir en sus crónicas, de resaltar todo lo que iba en contra de los acusados, pues han coincidido en que la actuación del Ministerio Fiscal pues no ha sido demasiado afortunada. Por otro lado, hay que reconocer que ante un juicio de esas dimensiones, pues incuestionablemente puede haber errores, como uno muy llamativo de que acusa a Jordi Cuixart de haber sacado unos folletos de un coche cuando él no estaba allí. Pero bueno, eso se puede corregir sobre la marcha, incluso verbalmente se puede decir que era un error en la transcripción o en la inclusión en el escrito. Clar, justament, i dono la paraula també al Josep Lluís i a la Montserrat, aquest exemple que ara posava a José Antonio Martín Pallín, que
efectivament, en el judici es va dir no, és que no hi era en les conclusions definitives i continua constant, no? És a dir, que hi ha coses que com que és un judici que hem seguit, hem vist que no hi eren i, en canvi, es continuen posant negre sobre blanc. Per això deia jo abans... Veurem com ho argumenta avui, si realment no llegeixen i donen més opció a veure... Per això deia jo abans, jo no parlava de llegir en el sentit que el paper, perquè si no es pot, no? Però la rigidesa amb la qual està plantejada l'exposició, tot apunta a que hi haurà, no dic una memorització, aquella que deien que feia la Marisa Medina als inicis de Televisió Espanyola, que deien, mira, sembla que tingui un prompter. Doncs no, era que s'havia pres de memòria tot el guió. Una mica això és el que moltes vegades passa, entre altres coses, per la pròpia complexitat i per aquestes qüestions que ara posaves de relleu. Coses que, home, després del que hem vist, haurien d'haver canviat alguna cosa, com si anessin a pinyó fixa. Aquesta pinyó fixa, una mica per la pròpia complexitat, i no dic que per la mala intenció, que potser també hi és. Jo particularment crec que, més que la Fiscalia algunes vegades ha badat, el problema ha estat sobretot a l'advocacia de l'Estat, que entre les coses que hi havia un advocat de l'Estat que va desaparèixer, la que ha arribat era una que venia del contenciós, que per tant de procediment penal, sap, quasi bé, no dic que el mateix que jo, però deu ser una cosa similar. Això fa molt complicada una certa agilitat a dintre del procediment. El que sí que m'agradaria discrepar és del magistrat emèrit respecte de que la reiteració delictiva és de ser independentista. No estem parlant de reiteració, perquè aquí el Carod Rovira reitera en ser independentista i ningú l'ha ficat a la garjola. No és aquesta la idea. És de reiterar... Ara no, en una altra època sí. En una altra època sí, però aquesta no. Per tant, hem de dir que alguna cosa ha canviat. Aquesta cosa que suposo que ha canviat és que el que es parla és que no facin les coses que van fer. Ens agradarà, pensarem que això és rebel·lió o no, però el que estem parlant és la reiteració, no de la independència de pensament que pugui tenir cadascú o de l'independentisme que pugui practicar, sinó de les qüestions que estan prohibides per la llei. Després ens posarem o no d'acord respecte de si rebel·lió o no, sedició o no, malversació o no, o el que sigui o no. Però no és reiteració de ser independentista. Això jo crec que haurien de filar una mica més prim, perquè si no, al final, les conclusions de la Fiscalia ens semblaran absurdes, encara que diguin una altra cosa diferent de la que ha dit ara el magistrat. Josep Lluís, i després per al·lusions també el José Antonio. La impressió que m'ha anat fent a mi el seguiment del judici és que per part de la Fiscalia i potser més concretament de l'advocacia de l'Estat, com si hi hagués un cert desnivell entre la importància política, mediàtica, social d'un judici d'aquestes característiques que no té precedents, diguem-ne, en la història, i el nivell de la Fiscalia i de l'advocacia de l'Estat. És a dir, sovint, freqüentment, ha fet l'efecte que no s'estava a l'alçada. És a dir, que des del punt de vista de la solidesa professional hi havia un marge excessiu, aquí sí que podem parlar de marge, per la improvisació, per una certa indefinició i de vegades per una manca absoluta de concreció. El més espectacular són aquells vídeos en els quals se'ls pregunta ens poden dir a quin dia corresponen aquests vídeos? No ho sabem, d'acord. Ens poden dir a quin lloc concret dels 5 continents del planeta Terra es produeixen aquests fets? No ho sabem. Això crida força l'atenció, no? Aleshores, en fi, no sé, quan sento el senyor Martín Pallín, doncs sento una persona de raonaments sòlids i assentats, puc deduir, per tant, que potser algun dels seus alumnes, sentint-lo ell, deuria fer moltes campanes, perquè no ha estat, en alguns casos, ben bé a l'alçada de les circumstàncies. I la pregunta que li faig directament al senyor Martín Pallín és, després de tot això, vostè creu que la imatge de rigor, de seriositat, de credibilitat democràtica de la judicatura espanyola ha quedat d'alguna forma tocada, afectada, o és habitual això que passa? Bueno, pues vayamos por partes. En relación a la primera cuestión de la reiteración, quizá no me he expresado bien. La resolución decía que si les soltamos volverán a hacer lo mismo. Entonces, eso en una sociedad democrática no es un argumento válido, ¿no? Si le sueltan pueden
hacer lo mismo si tienen facultades. No pueden convocar una sesión del Parlamento porque ya no son ni parlamentarios ni presidentes. En definitiva, se estaba refiriendo más a las ideas que a posibles actos materiales que son objeto de la imputación. Respecto de la calificación fiscal, un matiz. Me llama la atención que la querella inicial tiene 106 folios y la calificación definitiva, pues si no me equivoco, debe andar también alrededor de los 106 o 110. Luego no se ha variado un ápice desde la querella hasta la calificación, lo cual resulta llamativo. Y en relación con la pregunta del señor Caro Rovira, pues yo tengo una opinión. Aquí en España parece que no. El propio ministro de Asuntos Exteriores se ha dirigido al Consejo de Derechos Humanos del Pacto Internacional protestando por el informe sobre la detención arbitraria. La Comisión Internacional de Juristas de Ginebra se ha pronunciado en contra del proceso. Todos los juristas con los que yo he hablado, viajo con frecuencia al extranjero, están extrañados. Puedo decir que a mí me han llamado prácticamente 20 o 30 embajadas aquí en España para que les diese mi versión. Claro, es mi versión, no es la verdad absoluta sobre lo que estaba pasando porque no lo entendían. Volvemos un poco a la época de Franco, cuando decía que se trataba de la conspiración judeo-masónica, ¿no? Yo pienso que efectivamente la justicia española, mejor dicho, yo diría que el Tribunal Supremo, porque seamos precisos, en España hay más de 5.000 jueces y juezas que hoy, en este momento, estarán abriendo los juzgados, atendiendo a las personas, solucionando sus conflictos, otras veces no, unas veces aciertan, otras no, pero trabajando muy seriamente, y eso no puede afectar a su prestigio y al funcionamiento de la justicia. Lo que está en cuestión es el funcionamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo i de la Fiscalia. Senyor Martín Pallín, ara estem ja en temps de descompte. El president d'aquesta sala segona, Manuel Marchena, en qualsevol moment pot posar en marxa aquesta sessió d'escoltar a l'acusació, a la Fiscalia. Però deixi'm preguntar-li, justament, ara que vostè deia que l'han trucat de fora per preguntar, pot ser que tot aquest debat, sobretot pel que fa a la suspensió dels diputats i eurodiputats que han participat a les últimes eleccions i que estem pendents de saber què passa amb Oriol Junqueras, amb Carles Puigdemont i amb Toni Comín, que estan en dues situacions diferents, això posi també encara en una situació més delicada el que pugui decidir el Tribunal Suprem, per exemple, en el cas d'Oriol Junqueras? El Tribunal Suprem va preferir que fos la mesa del Congrés qui el suspengués, però ara això es traslladarà a la mesa del Parlament Europeu? O prendrà el Tribunal Suprem la decisió de suspendre'l abans que hagi d'anar a Estrasburg a la Constitució del Parlament? Bueno, ahí sí que tenemos un verdadero problema, porque efectivamente, perdón, yo creo que el Congreso se ha plegado de una forma contraria al principio de división de poderes y soberanía popular a la petición del Tribunal Supremo, acordando la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal. Se da una paradoja. El legislativo, Parlamento, aplica la ley de enjuiciamiento criminal y el judicial, que tiene que aplicar las leyes, aplica el reglamento del Congreso. En definitiva, creo que ha sido una resolución desafortunada. Ahora el Parlamento Europeo tiene una opción que aquí no se ha valorado suficientemente, que puede levantar la inmunidad parcialmente. Es decir, puede hacer lo mismo que el tribunal alemán, que dijo que no lo entregaban por rebelión y sedición, pero sí por malversación y desobediencia. Pues bien, el Parlamento Europeo tiene la misma posibilidad. Y respecto de esta intervención continua de la Sala Segunda, a mí me llama la atención la última resolución, interpretando también un artículo de la Ley General Penitenciaria, creo que es el 47, en el que dice que se puede dar un permiso extraordinario para ir a una primera comunión, por desgracia a un entierro o a una boda, y no se puede dar permiso
para ejercitar un derecho que le han otorgado los ciudadanos y la soberanía popular. La verdad que aquí se están trastocando los valores de una forma muy llamativa y esto sí que perjudica un poco la visión que puedan tener fuera de nuestro país del funcionamiento de las instituciones. Està parlant ara del cas de Jordi Sánchez, no?, que es va demanar que pogués participar de la ronda de consultes del rei, eh? Efectivamente, o sea, Jordi Sánchez, si tuviese algún pariente o nieto o hija que hiciese la primera comunión, le hubieran dado permiso para ir. José Antonio Martín Pallín, gràcies per participar amb nosaltres aquest matí. En tornarem a parlar segurament perquè estem en aquest tram final de judici i com li preguntàvem amb ell, i sembla que serà el nou capítol que viurem, aquestes decisions político-judicials pot ser que les traslladem en el marc europeu a les pròximes setmanes quan es constitueixi el Parlament. Gràcies i bon dia. Estem veient ja que la sala